Hola, sí, está grabando. Hola, buenas tardes. A quienes están preguntando por qué me he vestido así, ya voy a explicar, ya voy a explicar. En esta semana me he dado cuenta, toda la semana, que tenía sorprendentemente muchas visitas en el blog desde Rusia. Dije, voy a entrar en tema, hago un blog, hago un video ah, arropada. A ver cómo se entro en el ambiente. Porque quería agradecer por estas visitas. No tengo ni idea de por qué me estén leyendo y desde si son personas se supone de habla hispana. ¿Por qué? A menos que no estén viendo la imagen que pongo poca. Así que no sé por qué estoy empezando a tener visitas desde allá. A veces extraño esto de la estadística, muy extraño. Por la mayoría, casi siempre, son bastante variadas la procedencia de los lectores, pero suelen ser mayoritarios los de México. Hola México, gracias. Le tengo mucha estima a los mexicanos. He visto que tienen leo muchísimas publicaciones también traducidas del inglés. De verdad que logro leer mucho gracias a ellos. Deben tener una juventud muy laboriosa. Que se mueve mucho en las redes sociales. Estupendo. Ahora, no conozco Rusia para nada, para nada. ¿Qué pasa? He visto estas visitas y he dicho, voy a leer un poquito algo que escriben ellos. Si encuentro algo, encontré un artículo traducido al español que justamente hablaba del papel de la mujer en la familia. Y me gustó mucho porque, a pesar de que habla de una situación no muy agradable, habla de una forma muy responsable la periodista que escribe. Y como, por lo que he leído, que ahora os lo leo, he copiado unos extractos del artículo. Por lo que veo, parece haber una conciencia de cómo funciona la psicología del ser humano, una conciencia que al menos a nosotras, a la europea y a las mujeres de Estados Unidos, ha costado mucho y está costando todavía llegar a entender. No a entender, a tomar en cuenta. Porque quizá después de, por ejemplo, cuando salió el libro de la Norwood, de Mujeres que aman demasiado, ha ayudado muchísimo a entender esta parte de cómo funciona la relación entre familiares. Pero ¿qué pasa? Que aún así se ha considerado como algo para grupos de apoyo, de autoayuda para la codependencia, pero no se ha asimilado como explicación de cómo funciona nuestra sociedad. Mientras yo creo que mucho de codependencia está en nuestra sociedad, en todo, en nuestra cultura, en todo. También tengo un post en que me pongo un poco, de hace años, en que me pongo un poco a ver cómo este esquema mental afecta a toda la sociedad, porque mucho tiene también que ver con cómo nos relacionamos como ciudadanos y ciudadanas con el gobierno. Tiene mucho que ver, porque a veces somos muy dependientes y no tanto porque creemos que ellos no puedan resolver los problemas, sino porque queremos creer que nosotros no podemos. De manera que ahí aprovechamos para descansar y echarle la culpa, aunque claro, tienen culpa, pero, o sea, tienen responsabilidad, pero esto no nos quita la nuestra. Nosotros, en el momento en que nos amparamos para poder decir, bien, que siga mal, pero que no sea mi culpa, estamos dando un paso hacia que sea la perpetración, la continuación de un sistema que no funciona. Entonces, esta es nuestra responsabilidad.
Bueno, ahora voy a leer el artículo. Luego, cuando termino de leer, se habrán dado cuenta de lo que estoy explicando, que realmente es muy cierto, en vez de ser simplemente como solemos leer nosotros en nuestra prensa, una estadística de lo que va mal, no, profundiza sobre el porqué, el mecanismo mental que hace que las personas se porten de esa manera. Luego quiero poner unos razonamientos un poco, como yo he tenido la oportunidad de ver varias sociedades totalmente diferentes, varias culturas totalmente diferentes, también de aportar un poquito de lo que he visto para completar el razonamiento, porque algunas veces nosotros pensamos que algo como lo vemos tiene que ser así. Nos explicamos el por qué, pero luego pensamos que tiene que ser así. En realidad, si mantuviéramos, y espero, pero no vamos por ese camino, si mantuviéramos la diferencia entre culturas, veríamos que sí hay tanta respuesta muy diferente por cada situación. Una situación similar puede tener respuestas muy diferentes. Por esto, cuando a veces no encontramos otra respuesta y seguimos en lo mismo, es simplemente que no la vemos. O no queremos o no la vemos por poca fantasía, pero no que no haya, sí hay. Bien, voy a leer. La periodista que escribe el artículo se llama Elena Lisak, con K. Elena sin H. Voy a leer. Mujeres con una gran carrera rechazan la oportunidad de un crecimiento personal y profesional cambiándolo por su casa e hijos. Los psicólogos atribuyen esto al síndrome de la víctima, el rechazo al propio bienestar psicológico o físico por el bien de otros. Esta elección implica un reconocimiento de la insignificancia de la identidad propia frente a la de los demás. En una sociedad donde la población masculina es tan inferior en número a la femenina, el hombre tiene la posibilidad de escoger a su pareja y la mujer, por el contrario, la obligación de agradar y resultar cómoda. Según muestran las estadísticas, el miedo a quedarse sola es uno de los más extendidos entre las mujeres rusas. El temor a no ser necesaria para nadie es tan fuerte que compensa el malestar emocional que surge al negarse los propios intereses. Con el tiempo se acostumbra a la nueva situación y el malestar se convierte en costumbre. Bajo la máscara de la víctima puede esconderse una manipuladora. Las mujeres a menudo se crean una imagen de víctima para provocar en los que las rodean un sentimiento de responsabilidad por su sufrimiento. La reparación de las incomodidades provocadas a menudo consiste en el cumplimiento de los deseos de las afligidas. En esta situación, el objeto de la manipulación, obligado a pagar por unos errores que no ha cometido, se convierte en la auténtica víctima. La mayoría de las mujeres entienden perfectamente tanto la causa de este comportamiento como la ventaja que extraen de él. Además, la sociedad rusa apoya este papel de manipuladora. Los consejos más populares que se dan a las mujeres son: al hombre hay que educarlo bien. La fuerza femenina está en su astucia. El hombre es la cabeza, pero la mujer el cuello que la sostiene, etc. He aquí porque el papel de la mujer manipuladora no tiene nada que ver con el síndrome de la víctima, se ha convertido en algo tan extendido en nuestro país. Hablando de estos modelos de comportamiento, cabe mencionar también el comportamiento infantil. El infantilismo que muestran cada vez más a menudo las mujeres jóvenes se debe a una reticencia a asumir la responsabilidad de sus vidas y de su futuro. Es mucho más fácil someterse a la supremacía de alguien que reconocer la propia capacidad y las responsabilidades de una persona adulta.
Las relaciones sociales son parecidas a un juego, a cuyas reglas debemos subordinarnos, pero todos seguimos teniendo la capacidad de escoger nuestro propio rol. Bien, este es un extracto, ahora pongo el enlace del artículo. Y ahora quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que ya este artículo muy acertado, muy profundo, ¿qué cosas se le puede aportar? ¿Qué cosas se le puede aportar de más? Uno, veo al comienzo que dice que mujeres con una carrera rechazan seguir y la cambian con un hogar y sus hijos y ocuparse del hombre, ¿no? A ver, esta elección implica un reconocimiento de la insignificancia de la identidad propia frente a la de los demás. Yo aquí creo que hay que decir algo. Afuera de que, claro, si se supone que si una persona escoge una carrera y tiene posibilidades, ahí está su deseo, pero no siempre. Muchas veces lo que estudiamos, lo que la persona termina sus estudios, pero no siempre esto es lo que desearían hacer. A veces escogemos en base a como la esperanza de encontrar trabajo o simplemente la facultad que está más cerca de casa. No siempre estamos escogiendo. A veces algunos caminos que quisiéramos emprender quizás son demasiado costosos o incómodos y lo dejamos. Y ¿qué pasa? Incluso puede ser que a la familia de origen no le guste. Muchísima gente quiere hacer arte, pero después se pone en economía porque se lo dice la mamá o quizás. Y entonces esto yo creo que influye, no siempre es así. Pero aún suponiendo que esto es el deseo de una persona, digamos uno estudia informática y quiere trabajar en aquello y trabajo hay, y yo aquí veo dos cosas. Uno, ¿qué pasó cuando la mujer quiso entrar en el mundo del trabajo que había sido estructurado, esto vale a nivel mundial, ¿no? Que había sido estructurado para que trabajara el hombre, no a nivel mundial, digamos a los países que tienen el sistema occidental, porque lamentablemente son la mayoría. Aquí estamos hablando de Rusia, pero veo que el sistema es aquel. Se había estudiado para que el hombre saliera a trabajar y la mujer se ocupara de los hijos. ¿Y qué sucede? Que aquí hay simplemente dos cosas que quiero decir. Uno, en el momento en que la mujer también quiso salir a trabajar, ¿por qué no aportó, pienso yo, siempre me pregunto esto, ¿por qué no aportó la idea de que de toda manera era igual de digno estar en casa, que simplemente ella quería poder escoger y por eso se podía llegar a pensar, esto hubiera hecho yo, que simplemente las parejas, teniendo que hablar de pareja porque funcionaba así, ¿ok? Para mí las relaciones, cada quien, yo soy una persona muy abierta y no tengo una idea de relación fija. Pero aquí estamos hablando en este momento del clásico matrimonio que se conoce. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, cuando se ha decidido que también la mujer accediera al trabajo fuera de casa, está claro que los niños podían quedarse solos, entonces se iban a poner en peligro, o la gente volverse estéril del todo, ¿no? Entonces no hacer más hijos para nada. Entonces, ¿por qué, digo yo, no se ha pensado que simplemente las parejas escogieran quién de los dos se quería quedar? ¿Por qué todavía queda tan, ahora un poco menos, pero en los últimos años, ahora lo último, ¿por qué ha quedado por décadas tan mal visto el hecho de que el hombre pudiera quedarse en casa? Oye, este es un mantenido, lo mantiene la mujer, parecía ser algo muy malo para el hombre, ¿no? Y se veía mal, entonces se juzgaba mal.
No, no tenía que ser así. Yo me lo imaginé esto de niña, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía una mamá que era muy emprendedora, no la veía nunca, y estaba siempre en negocios. Y mi padre era una persona muy dulce, mi padre era una persona, era un hombre que tenía, las mujeres lo querían mucho porque era guapo, pero él no era emprendedor. Él era una persona que más buscaba más bien el puesto fijo y la tranquilidad, y le encantaba pasar tiempo con los niños, o por ejemplo era muy amante de la naturaleza, era muy ecologista. A mí me hubiera encantado que se quedara él en la casa, pero en aquellos tiempos se veía mal. Él tenía que tener su trabajo y ya tenía en casa menos valor su palabra, porque simplemente ella ganaba más y él que era el sueldo mayor el que daba poder en donde yo me crié. No era otra cosa, el sueldo. Pero digo, todas esas son costumbres de una sociedad y son como arreglo no escrito, pero que sí la gente, pactos sociales, que sí la gente cree. ¿Y qué pasa? Nadie hubiera visto de buen ojo el hecho de que el padre se quedara en casa, aunque a lo mejor hubiera sido el mejor, caracterialmente el más indicado en aquella pareja, hablando en lo específico de cada persona, según su carácter, no de género, sino de carácter, de personalidad. Todavía hay sitios donde es muy difícil, creo que la mayoría, donde es muy difícil que empleen hombres en la guardería, por ejemplo. Y a mí esto me gustaría muchísimo que sucediera, porque yo hubiera deseado quedarme con mis hijos, pero en algunos momentos tuve que trabajar y no pude, y me acuerdo que, siendo que de todas maneras yo he criado sola a mis hijos, el hecho de que en la guardería fueran todas mujeres, a mí me caía mal, porque mi hijo varón no podía tener, estoy hablando de cuando era pequeño, el que ahora tiene 11 años, no podía tener socializar con una figura masculina de cualquier. Me acuerdo que había solamente el cocinero. Yo a veces lo veía cuando iba a recogerlo, lo veía en el jardín y le decía, también había también un hombre que o pintaba la pared o mantenía un poco el jardín, y estos poquitos minutos yo iba ahí con mi hijo a hablarle, ¿no? Y le decía, mira, este hombre cómo trabaja, qué hace, qué bonitas flores riega, porque realmente a mí me costaba esto de que en casa tenía madre, en la guardería tenía maestras. Me hubiera gustado que en mitad fueran maestros. Y tengo un amigo que vive en Irlanda, y él tuvo que esperar años porque él tenía como profesión esto de maestro de guardería, y no podía trabajar porque la ley no le permitía trabajar como hombre en una guardería. Una cosa absurda. Luego después pudo porque cambió la ley y ahora hace lo que quiere. También el poeta, una persona que me cae muy bien. Pero no quiero decir nada en contra de las personas que son emprendedoras, hombres o mujeres. Igual, o sea, todo tiene su sitio en este mundo. La cuestión es repartirnos bien, no estar quitándonos oportunidades solamente por tradición o quizá sin cosas sin sentido. Bien, entonces, qué cosas sin sentido, pero siempre al final es nuestra voluntad que falta, al menos de la mayoría, porque si no hacemos claridad, si no aclaramos adentro lo que queremos, lo pedimos y lo obtenemos. Vamos a ver, entonces, esto es lo que yo decía. ¿Cuál era la otra cosa? Que prácticamente se le da más dignidad a uno u otro papel. También yo he visto, y voy a enlazar también un artículo aquí, de un pueblo matriarcal que yo he visto con mis ojos, pero que el artículo es una entrevista.
¿Y qué pasa? Ahí había pasado lo siguiente. Cuando esa etnia se encontraba en las afueras, que no había todavía ciudades, estamos hablando de una época antigua, ¿qué pasaba? Que ellas se quedaban más en la aldea y los hombres salían más a cuidar los animales, salían más afuera. Pero era considerada superior, se consideraba superior la mujer, era matriarcal, tenían su reina. ¿Y qué pasa? Que cuando llegaron a tener que vivir en la ciudad, algunas, una parte de la población, porque se implantaron ciudades y bueno, ahí sucedió lo contrario, que en aquellos años, aquí ya entonces ya estaríamos hablando de hace 50 años, supongo. En la ciudad la costumbre era que el hombre saliera a trabajar. ¿Qué sucedió? No cambió para nada no cambió para nada la idea de quién fuera el ser superior. Lamentablemente es así que funciona en cada, no en todas las etnias, no en todas. Hay muy democrática, hay de todo. Pero sí hay algunas donde o el hombre se considera más importante o la mujer se considera más importante. ¿Qué sucede? La jefa, digamos. ¿Qué sucedió? Que fueron a vivir a la ciudad y ella, como los hombres salían a trabajar, simplemente recogían todo el dinero, seguían siendo la jefa, pero él salía a trabajar. Lo único que pasaba era que le daba el dinero a la mujer, a su esposa, y luego pedía, quiero ir a comprar una cosa, sí, ¿puedo o no puedo? Y ella le daba si quería. Y esto es lo que pasó. O sea, que esto no tiene nada que ver, como muchas veces se nos dice a nosotras ahora, que depende del sueldo, de la cantidad del sueldo, cuánto una mujer se pueda hacer valer. No depende de eso. Es de su personalidad. El dinero es un medio, pero es un medio que mueves tú. Si tú no tienes autoestima, el dinero no te ayuda, más bien vas comprando y comprando compulsivamente, porque te parece que así vales algo. La primera ayuda te la das tú. Y con eso no quiero decir que hay que despreciar al otro género o al vecino o a nadie. Simplemente que si algo sucede en tu sociedad o en tu familia o donde sea en tu entorno, no te respetan, la primera cosa más inteligente que hacer, al menos que yo hago, no estoy dando consejos, la primera cosa que yo hago cuando me pasa esto es ir a ver si yo tengo una opinión de mí misma muy bajita, porque en este caso es eso que estoy transmitiendo. Si no es así, simplemente cambio personas que tengo alrededor o hablo y veo si nos entendemos. Pero si es que falto yo en aquel momento por varias razones, puede ser cansancio, también hay momentos y momentos. Entonces una desilusión, algo que tuve que me hizo bajar la moral, entonces ahí digo no. Entonces vamos a mejorar mi mundo interior para que se refleje. No, esto, pero si uno no lo sabe o no lo quiere saber, se queda enganchado. Vamos a ver aquí qué dice luego. Otra cosa, aquí dice, en una sociedad donde la población masculina es tan inferior en número a la femenina, el hombre tiene la posibilidad de escoger su pareja y la mujer, por el contrario, la obligación de agradar y resultar cómoda. También porque tiene miedo a quedarse sola. A ver, esta es la respuesta que un pueblo determinado da a una característica, un problema, digamos. ¿Qué sucede? Que hay miles de respuestas. Ahí también nosotros podemos ver cómo somos como identidad de un pueblo. No me permito de decir a otra etnia que hacer a otra cultura que tiene que ver. Lo estoy viendo como si me pasara a mí, como si pasara aquí. Si uno va a ver la historia de las varias poblaciones mundiales, todo el mundo ha dado respuesta diferente a esto. Por ejemplo, me acuerdo un pueblo
que había leído en la prensa, un pueblo, me parece, del centro de Italia, un pueblo rural, que había quedado así un desnivel. Habían, me parece que más hombres, sí, y menos mujeres, pero un desnivel muy alto. ¿Y qué sucedía? Que habían puesto anuncios para hacer llegar esposas desde otro pueblo. Y en otra parte del mundo, me parece que Latinoamérica, pero no estoy segura, quizás era España, no estoy segura, habían autobuses que hacían había una persona, una mujer que se había inventado eso como trabajo. Ella tenía una agencia donde organizaba fiestas en los pueblos para que la gente se casara y quedara en el pueblo sin mudarse a la ciudad. Y como a veces sucedía que había este desnivel, entonces a lo mejor hacía un autobús de mujeres para ir ahí a hacer una feria de algo, y esta gente se divertía y a lo mejor se formaban parejas. Este es un sistema, digo, ¿no? Alternativo a este, que dice de ponerse todo el mundo a hacer cualquier cosa para tener el único disponible, el único hombre disponible o mujer disponible. Otra respuesta es la poligamía, que han hecho muchísimo otro grupo de un género diferente según si era un hombre con varias esposas o una mujer con varios esposos, pero esto en el mundo se ha visto. Alguien lo resuelven de esta forma. El desnivel. Bueno, así que siempre manteniendo que mi opinión, que este artículo es muy profundo, muchísimo mejor de lo que yo leo en nuestra prensa, que solo son estadísticas interpretada de una manera muy superficial, así, ¿no? Como decir, hay un problema y entonces significa que tenemos un problema, pero no lo dan no lo dan como dato frío y simple, como sería la verdadera información. Sería decir, aquí hay esta situación, un top de gente feliz o de gente que no es feliz, o de gente que se casa o de gente que no se casa, o según cualquier cosa, ¿no? Un top de gente que tiene una costumbre y otro que no, y esta sería la estadística, pero le quieren dar una interpretación fácil y entonces resulta que entonces digo, esta es la víctima y el otro no, el otro es el malo. En este caso, yendo a profundizar más, se da una visión también de que una visión, al menos del punto de vista de la psicología, del por qué pasa esto. En este caso es muchísimo mejor. Pero quiero añadir cosas. Siempre quedando que es muy bueno como artículo, pero quiero decir, tampoco hay una sola respuesta. Esto de que por falta de un número de hombres suficiente se ha actuado de esta forma. Psicológicamente las mujeres se han quedado así como con miedo de estar sola, pero eso no era la única respuesta posible. Vamos a ver. Bien, luego la cuestión de la manipulación, también esto es muy profundo, muy bonito haberlo visto. Bien, como que aquí. Exacto, a veces la persona manipuladora lo que hace es que se cumplan todos sus deseos, haciendo sentir mal a la otra persona. De todas maneras, todo esto, la cosa que me ha llamado la atención, que no sabría qué decir sobre esto, es que la autora habla de una cultura en que las personas entienden lo que está pasando, pero aún así no lo resuelven. Esto me quedo pensando sobre esto. Efectivamente sé que entender algo no significa que lo solucionas, pero se supone que en el curso de unas décadas, antes o después, alguien empieza a pensar en solucionar, de encontrar su felicidad. Pero no sé, habrá
un apego a estos sentimientos, por malo que puedan parecer, que siguen. De todas formas, bien, quiero agradecer a todos de haberme escuchado, a todos los lectores del blog o las visitas que vienen y salen, no sé, porque a veces no todos serán lectores, a lo mejor son visitas casuales. Saludos a todos y nos vemos mañana. Chao.